Muy buenas pilotos. El otro día en el canal de Telegram uno de nuestros compañeros nos enseñaba que estaba montando en un dron este receptor que veis aquí. Es un receptor, digamos, de antena cerámica. Son muy chiquitines y, bueno, funcionan bastante bien dentro de lo que cabe. Yo le decía, pues yo tengo uno todavía más pequeñito, que es este que tengo ahora entre mis dedos. Esta es la versión primera que sacó Beta FPV del receptor, es lo más pequeñito que hay en el mercado, porque esto rojito que veis aquí es la antena del receptor. Ahora acaban de sacar una nueva versión que según ellos da un montón de distancia y en este vídeo vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona. Por lo tanto, adelante vídeo. Este es el receptor más chiquitín que hay ahora para ELRS. Es de Beta FPV y han sacado una nueva versión que según un vídeo promocional que han colgado en internet da mucha distancia. A mí me parece exagerado. En ese vídeo se ve un dron en un entorno urbano donde se supone que tiene que haber muchas interferencias volando bastante lejos. Esta es la versión anterior, que es la V.10. Y esta es la nueva versión que es la V.11. Veis que es de 2,4 GHz y lo bueno que tiene es esta antenita de aquí, que es la flat antena. Son exactamente iguales, lo único que cambia es esta zona de aquí, no sé si conseguís verlo, que parece que aquí el diseño sí que ha cambiado. Esta es la versión 1 y esta es la versión 2. Si vais a comprar la versión 2, que es la que no tiene aquí esta pequeña diferencia, porque parece que mejora. Bueno, lo que voy a hacer es voy a montar esta versión 2 y a ver qué tal nos va. Vamos a hacer alguna pruebilla. Bueno, pues ya los he estañado, los 4 cablecitos, lo que es el ground, los 5 voltios, el R y el T cruzados con la R y T de la controladora y ahora lo único que queda es enfundarlo y ponerlo en marcha. Ya estamos en el campo de vuelo, en el lateral llevo la antenita, como veis, así que le un poco el sol y veis ahí donde está el receptor. Y ahora voy a tirar con esto para adelante y a ver hasta dónde llega. Lo que es la potencia, no sé si lo veis ahí entre parpadeo y parpadeo, es de 10 milivatios, lo mínimo del emisor este, y Óscar va para allí a situarse a medio camino para controlar el dron. ¡Óscar, saluda! Venga, a ver si no perdemos al menos el dron y hasta dónde llega con potencia mínima y con la antenita flat de la última generación. En la primera prueba de distancia salí para adelante y como veis llegué pues más o menos a la altura de la ermita. Estos son más o menos 280 metros. Allí conseguí pues una RSSI de 4, cambié un poquito el dron, subirlo un poquito y ya ponerlo a la vista de la emisora, ya subió hasta 16, 18, 20 incluso en esa altura, pero bueno, decidí que me plantaba allí mismo. Son 280 metros con 10 milivatios de potencia de la emisora. No lo veo mal tampoco. Yo creo que puede ser más o menos similar a un receptor estándar con una antenita normal. Otra prueba que hice fue la de dar la vuelta a lo que es la ermita, que tiene unos muros bastante gruesos, para ver si aguantaba toda la vuelta y también sin ningún problema. Ahí no se me cortó en ningún momento. Por lo tanto, pues bueno, es una opción que yo creo que es bastante válida, nos da distancia para drones pequeñitos. Para drones grandes no lo veo, si podéis meter una antena es mejor, pero en aquellos en los que una antena os va a penalizar, sobre todo en peso, yo creo que puede ser una buena opción, ya que igual a esos 600 metros no llegaremos, pero subiendo la potencia de la emisora seguro que nos podremos acercar. Muy bien, ya me diréis a ver qué os ha parecido este vídeo, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, pilotos.